La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, nos encontramos nuevamente bendecidos por Dios, reunidos en este pequeño momento de reflexión, a través del momento del cual nosotros debemos madurar nuestra fe. Es la fe de esta iglesia a la cual pertenecemos, que queremos renovar, que queremos regenerar y que queremos siempre enriquecerla, puesto que es un don de Dios, hay que pedírselo, y es ese don que tenemos que conservarlo, encender, seguirlo encendiendo, como fue encendido el día de nuestro bautismo, con esa luz que nos fue dada y que tiene que seguir encendida hasta el final de los tiempos. Y es a través del conocimiento de Dios que también nosotros nos acercamos a Él, por medio de los sacramentos. La reconciliación y la paz que tenemos que constantemente estar nosotros pidiéndole perdón a Dios para acercarnos a comulgar su cuerpo y su sangre en la Eucaristía dominical. No se les olvide, hermanos, que el conocimiento de Dios nos lleva a querer que Dios entre en nuestra vida a través de la comunión, a través del perdón. Así que vamos a pedir oración a través de ella para pedir luz al Padre Celestial. Padre nuestro, enciende la luz en mi vida. Ilumina las tinieblas de mi corazón y de mi persona. Mira que si no llenas de claridad mi vida, la vida mía se irá oscureciendo sin posibilidades. Tú eres la luz que ilumina el mundo. Tú eres la claridad de las personas. Por eso vengo a ti a pedirte que ilumines mi existencia. Si tengo luz, caminaré en el servicio de los hermanos. Todos los que me rodean saldrán beneficiados. Tu luz nos hace ver en ellos la belleza de su corazón y de su persona. Su rostro brilla más hermoso, pues tú abres nuestros ojos a tu luz y podemos ver dentro de nosotros, de los demás, del mundo tan hermosamente creado por ti. Los hermanos tienen más claridad, resplandecen con tu brillo, Padre Celestial. Ya ves cómo me cuesta ver la hermosura de los hermanos, pues encuentro más fácilmente en qué se equivocan, de qué pie cojean, y no veo sus cualidades y sus virtudes. Vuelve tu luz hacia tu siervo. Recorreré así los espacios de la vida. Mi mundo brillará de encanto, reflejando tu esplendor, el esplendor de tu gloria. Todo fue hecho por ti y para ti con tu luz, buen amigo. Descubriré en los pequeños detalles tu corazón que crea con amor. Dame tu luz, Padre Celestial, y viviré, no moriré. Las tinieblas no me lastimarán ni destruirán. Deseo descubrirte y amarte en todo y en todos los hermanos. Necesito tu luz. Sé generoso conmigo y lléname de tu claridad. Que caiga la oscuridad de mi mente, de mi corazón y de mis ojos. Resplandezca tu bondad, tu verdad, tu cariño en mi vida y en la vida de la humanidad. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta
oración dirigida al Padre Celestial, iniciamos estas características de la fe cristiana, que ya habíamos dicho que en un principio está al alcance de todos. Después es razonable. Después es fruto de la revelación. Y hoy comenzaremos que la fe cristiana es comunitaria. Sabemos que Dios, por su infinita misericordia y su infinito amor, desde el Antiguo Testamento, quiso fundar un pueblo. Él quiso formarse su pueblo, llamando a Abraham para que de él saliera una descendencia. Desde los inicios de la creación, entonces, Dios quiso hacer en su plan de salvación un pueblo que fuera para él como un hijo, un pueblo que lo obedeciera, un pueblo que estuviera siempre mirando hacia Dios. El pueblo lo llegó a abandonar en muchas ocasiones y Dios conservó su fidelidad en la alianza que él había hecho con su pueblo. Él no revocaría esa alianza con su pueblo. Él no destruiría por nada. Su fidelidad infinita hace que se cumplan las promesas. Vamos haciéndonos unas interrogaciones para empezar a reflexionar el tema. Y tenemos que decir, en el cristianismo católico, ¿cada uno cree en lo que quiere o hay una fe común? En el cristianismo católico, cada uno puede interpretar la Biblia como se le pega la gana, bastando que cada uno sienta que es el Espíritu de Dios el que le ha soplado. ¿Por qué? En el cristianismo católico, ¿puede uno llegarse a sentir solo en su fe? ¿Por qué? En el cristianismo católico, ¿puede uno sentirse desligado de los cristianos de los siglos pasados y en especial de los primeros siglos? Y tenemos que explicar por qué. En el cristianismo católico, ¿puede uno sentirse desligado de los cristianos de las otras naciones y partes de la tierra, diciendo, por ejemplo, que uno es latinoamericano, que otro es estadounidense, que otro es europeo, que otro es español? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede un católico decir, a mí no me interesa lo que otros católicos crean? Y tenemos que responder también por qué. Las respuestas generales y opciones a esta fe cristiana católica, decimos, la fe cristiana católica es eclesial, es comunitaria. Podemos decir que es personal, pero no se vive a solas o en el aislamiento, o más aún sectarizando o haciendo división de algo tan maravilloso como es nuestra iglesia. Cuando yo digo creo, mi fe está dentro del creemos de muchos otros, de todos los que forman esta iglesia católica. La fe cristiana, entonces, no es una fe que se viva de manera solitaria. Esa fe está basada en un hecho fundamental, antes que en reflexiones personales. ¿Cuál es? Está basada en lo que vivieron el grupo de discípulos de Jesús con los apóstoles, a la cabeza, al experimentar que su maestro Jesús, a quien los verdugos habían matado en una cruz, estaba vivo, pero no con la vida anterior, sino resucitado en medio de ellos. Aquello que San Pablo va a decirnos en los Corintios. En la primera Corintios, yo les transmití, dice San Pablo, lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según estaba anunciado en las Escrituras, que resucitó al tercer día, según estaba anunciado en las Escrituras, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago,
más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció a mí también, que soy como un aborto. Esta palabra del apóstol que nos tiene que hacer reflexionar que nuestra fe tiene su raíz en aquellos que estuvieron, como dice San Juan, mirando y escuchando, para que los demás, el que lea, crea, el que escuche, crea. La fe cristiana tiene sus comienzos cuando los discípulos vieron lo que Dios había hecho en su Hijo, Jesucristo. Por eso dirá en los Hechos: Dios ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron. Ustedes dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. A su vez, la fe de este grupo estaba ya enraizada en la fe de un pueblo que era el pueblo israelita, como hermano mayor de que somos posesión de Dios, que había experimentado su nacimiento el pueblo y su liberación a partir de la acción poderosa de Dios, que los sacó de Egipto, donde estaban esclavizados y dispersos. Allí en ese libro del Deuteronomio y del Éxodo: yo soy el Señor tu Dios, el que te saqué de Egipto, de la casa de la esclavitud. Así que a lo largo de esta historia de este pueblo escogido por Dios, sus profetas y sus santas escrituras ya habían anunciado muchas veces y de muchas maneras que Dios iba a mandarles a un Mesías o un Salvador. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Escucha Coinonía Radio y visita nuestra página www.coinoniaradio.org. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Coinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presentó recetas para una vida mejor. Coinonía Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario,
Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que en esta elección, hermanos, hermanas, de ser pueblo escogido por Dios, sus profetas, sus santas escrituras, ya habían anunciado muchas veces y de muchas maneras que Dios iba a mandarles un Mesías o un Salvador, y la comunidad de discípulos de Jesús que pertenecían a ese pueblo pudo, con la ayuda misma del Espíritu Santo, porque era la promesa de Jesucristo, aquel que les iluminaría y les enseñaría todo lo que Él ya les había enseñado, descubrir que Jesús era el sí de todas las promesas de Dios, como dice en 2 Corintios, es decir, que en Cristo Dios había cumplido su promesa de enviarnos un Salvador. El mismo Jesús en Emaús, nos encontramos en este pasaje con Jesús y sus discípulos, cómo debían anclar su fe en la historia de la fe de sus antepasados. Como dice ahí en ese evangelio, les explicó a los discípulos lo que había sido dicho de él en todas las escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y a sus enemigos judíos les decía, como dice en San Juan, si ustedes creyeran realmente en Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió sobre mí. De ahí viene que el credo, profesión de fe, es lo que significa credo, profesión de fe, de los cristianos, se llame símbolo de la fe. Cuando se hacía un convenio, se quería dar una contraseña, se rasgaba un documento o un objeto y se reconocían posteriormente si las partes embonaban perfectamente. A eso se llamaba símbolo. Para que sea fe cristiana católica, mi fe debe embonar con la fe de los demás. Debe encajar perfectamente con todos los demás, con ese símbolo. Por eso el cristianismo católico busca siempre, a veces fatigosamente, con mucho trabajo, la unidad de la fe con los cristianos del pasado y los cristianos del presente. Contrariamente, por ejemplo, a los evangélicos o cristianos que pretenden no tener apellido. Un católico de aquí o de China o de cualquier parte cree lo mismo y busca interpretar la Biblia de la misma manera. Nuestra fe cristiana católica está enraizada en el pasado y en especial en la fe de los padres de la iglesia, es decir, de los maestros cristianos de los primeros siglos, que vivieron su fe y después escribieron sobre su fe. Las primeras comunidades cristianas celebraban, vivían, experimentaban y después reflexionaban y escribían, porque además escribir era muy costoso. Era escribir sobre una piel de borrego, de carnero, de lo que fuera de animal procesada. Hay que saber que se tiene que procesar la piel de los animales para poderlas hacer cuero. Y sobre eso se escribía. Pero como habría que hacer miles y miles de páginas, como dice San Juan, que si se escribieran todos los hechos de Jesús, no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. Pero en sí era escribir sobre o tablas de yeso o tablas de piel con una tinta especial para que se fijara esa experiencia, o sobre los íconos que hay en las catacumbas de allá, algunas que todavía se conservan. Allí se escribía la historia de la salvación, el pasado de estas primeras comunidades, lo que ellas expresaban y vivían. Entonces, nuestra fe cristiana católica está enraizada en el pasado y en especial de la fe de los padres de la iglesia, es decir, aquellos maestros de los cristianos de los primeros siglos. Para esos cristianos sin apellido, no interesan las personas que nos transmiten la fe y la misma Biblia. Para ellos lo que importa es el libro de la Biblia, que podría uno haberse encontrado enterrado después de haber sido olvidado
por muchas generaciones y después decir orgullosamente que uno se basa solo en él. Para el cristiano católico, la Biblia no tiene sentido sin la comunidad, es decir, sin la iglesia que hizo a la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo. No es la Biblia la que hizo a la iglesia, sino la iglesia a la Biblia. Y por otra parte, la iglesia, después de haberse dado a sí misma la Biblia como norma, no es verdaderamente cristiana sin la Biblia. Para el catolicismo, tampoco vale la interpretación libre de la Biblia, como alegan la mayoría de los cristianos separados, los protestantes, diciendo que el Espíritu Santo nos ilumina siempre que leemos la Biblia. Este principio ha dado lugar a más de 25,000 sectas diversas en donde cada uno alega tener la recta interpretación. Así que, hermanos, evalúen este comentario. A partir de la Reforma Protestante con Lutero, comenzaron a existir sectas, sectitas y sectititas, cada vez más pequeñas, cada vez más divididas, por X, por Y o por Z, que se dividieron de la Iglesia Católica. Por lo que sea, estas se alegan tener la recta interpretación. Para un católico, lo que una persona o un grupo interpreta de un texto bíblico debe ser corregido en caso de que sea contrario a la interpretación oficial de la Iglesia, que es la que trata de conservar la unidad con los cristianos de todas partes y de todos los tiempos. El católico cree que el Espíritu Santo, que es el que inspiró a los autores sagrados, es espíritu de unidad y no de división. El Espíritu Santo, una de las características importantes en que se debe de basar cualquier comunidad, háblese comunidades de oración, de apostolado diocesano o parroquiales o sectoriales o como quieran, una de las características es la unidad, no la división, ni de intereses, ni de niveles, ni de ninguna especie. Para el católico la fe no se puede vivir estando solo, sino solo compartiéndola con los demás, ya que no ha sido inventada por ninguno de nosotros, sino que es una fe recibida en la iglesia y de la iglesia, es decir, de los apóstoles. Podemos sacar unas consecuencias o aplicaciones para la vida. Tratar al menos 3 veces de rezar el símbolo de la fe que nosotros profesamos, aparte de la misa. ¿Cómo interpretarías tú la Biblia en tu grupo? Cualquier tipo de lectura. ¿Cómo interpreta la iglesia ese tipo de reflexiones y de lecturas que a veces se hacen en nuestros grupos? Quinta característica de nuestra fe católica. La fe cristiana católica es inseparablemente creencia en unas verdades y actitud de confianza en Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Esto nos puede llevar a unas interrogaciones que nos pueden ir induciendo a reflexionar el tema. Algunos dicen, lo que importa es tener confianza en Dios. La fe no es creer en un montón de verdades. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Otros dicen, lo que importa es creer que es cierto todo lo que Dios nos dice. La confianza es una palabra vacía si tú no puedes ni decir quién es aquel en quien confías o por qué confías en él. ¿Tú qué dices? ¿Qué es más importante, tener confianza en una persona o creer que es verdad lo que ella dice? Para el católico, ¿tener fe es únicamente el creer en determinadas verdades?
¿Podemos creer en una persona sin creer en lo que ella nos dice? ¿Se puede separar el contenido de ella y la misma actitud de esa persona? Tenemos que dar unas respuestas y opciones generales de la fe cristiana católica. Creerle a alguien es pensar que es verdad lo que ella dice. Creer en alguien es confiar en esa persona. Esta fe en una persona es inseparable de la fe en lo que dice. Si no crees lo que dice, es que no crees en ella. Cuando se confía en una persona siempre se le cree, como sucede con un hijo que cree todo lo que su papá dice porque confía en él. Pero se puede decir que la confianza en alguien comienza y se aumenta al ir viendo con hechos y no solo con palabras que él nos ama y que lo que dice es verdad. La misma confianza de un niño en su padre viene de lo que ha visto, de lo que ha oído y sentido de sus padres. No es que nosotros como hijos hayamos muchas veces aprendido solamente de la calle. Hemos visto, hemos oído y hemos vivido dentro de nuestra familia. Los cristianos confiamos en Dios y en Cristo al ir viendo sus obras salvadoras y al ir comprobando que sus palabras son verdaderas. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Hermanos, por eso Jesús, sabiendo que para despertar la confianza de los judíos y de sus discípulos en él, tenía que primero despertarles la fe en su palabra. Les decía: aunque no me crean a mí, crean por mis obras lo que yo les digo. O también afirmaba: les digo esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Y sus apóstoles llegaron a decirle: ahora sabemos que lo sabes todo y por eso creemos que has salido de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna, una frase de San Pedro. A través de las palabras de Jesús, de la maravillosa verdad, de su mensaje y luego a través de los hechos de su vida y de su repercusión en la historia, vamos acercándonos a su persona. Pero llegamos finalmente al yo de Jesús, a su misma persona y a la confianza plena en él,
solo por la acción del Padre y del Espíritu Santo en nosotros. Así que nos va a decir Jesús, nadie puede llegar a mí si el Padre no lo atrae. Porque sigue diciendo, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y vuelve a decir, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Pero nuestra parte es tratar de conocer y profundizar lo que Jesús dijo y lo que hizo en su vida y ha hecho, sigue haciendo en la historia, en la iglesia, hasta este momento presente. Vamos a comentar también lo que nos ha ido diciendo el catecismo, el Yucat. ¿Acaso de todo lo que hemos estado diciendo, está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de la revelación? Esto ya lo habíamos comentado. Con el Evangelio de Jesucristo, la revelación de Dios está concluida y completa. Lo dice San Pablo, llegar la plenitud de los tiempos, es decir, había sido preparado con anticipación de mucho tiempo, así que era el momento que Dios había elegido. Para que la comprendamos, el Espíritu Santo nos introduce cada vez más profundamente en la verdad. En la vida de algunas personas entra la luz de Dios de un modo tan fuerte que ven los cielos abiertos. Así han surgido los grandes lugares de peregrinación, como Guadalupe aquí en nuestro México, Lourdes en Francia. Las revelaciones privadas de los videntes no pueden mejorar el Evangelio de Cristo, pero nos pueden ayudar a comprenderlo mejor. Estas revelaciones no son vinculantes para todos. Su veracidad es comprobada por la Iglesia. Cualquier fenómeno relacionado con nuestra fe católica en cualquiera de sus expresiones, sea en los sacramentos o en los sacramentales o en la vida diaria, la Iglesia tiene que comprobar para dar crédito a lo que está sucediendo. Así que no es solamente que se le ocurre al que está de encargado del dicasterio del culto y los sacramentos o al dicasterio que se dedica a la evangelización, sino que es toda la Iglesia la que pone a elaborar todo un análisis para comprobar las revelaciones tengan su grado de credibilidad plena. Estas revelaciones no son vinculantes para todos, su veracidad es comprobada por la Iglesia. Cuando hay videntes, cuando hay hechos paranormales, de alguna aparición, de algún milagro, la Iglesia tiene que comprobarlo científica, histórica y teológicamente. Ahora, ¿por qué transmitimos la fe? Pues entonces hay que respondernos aquello que también la Iglesia nos dice, ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe solo en manos de los especialistas, maestros, sacerdotes, misioneros, etc. Uno es cristiano para los demás. Esto quiere decir que todo cristiano auténtico desea que Dios llegue también a los demás. Se dice, el Señor me necesita. Estoy bautizado, confirmado y soy responsable de que las personas de mi entorno tengan noticia de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad. La Madre Teresa empleaba una buena comparación. A menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes de que la corriente fluya por ellos, no hay luz. El cable somos tú y yo. La corriente es Dios. Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del mundo que es Jesús, o de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir que se extienda la oscuridad. Ya nos decía también un documento, la misión es la esencia de la Iglesia y el encargo de Jesús a todos los cristianos de anunciar el Evangelio con palabras y obras,
de modo que todos los hombres puedan optar libremente por Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Mucha gente entra en crisis por ignorancia, por desconocimiento de nuestra fe católica, cuando llegan a tocarles estos hermanos sectaristas protestantes y les hacen preguntas capciosas, y más aún comienzan a atacarlos a través de la difamación de los sacerdotes, de la Virgen, de la Virgen en quien creemos, aún más aún de la Virgen de Guadalupe, con tal de querer meternos la duda. Lo logran para mucha gente. ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Bueno, pues para ponernos a hacer ejercicio sobre si es o no la voluntad de Dios, o si es lo que pertenece a la verdadera fe, tenemos que decir, el Nuevo Testamento, surgido de la fe de la Iglesia, Escritura y tradición, van unidas. La transmisión de la fe no se da en primer lugar en los textos. En la Iglesia antigua se decía que la Sagrada Escritura estaba escrita más en el corazón de la Iglesia que sobre el mismo pergamino. Ya los discípulos y los apóstoles experimentaron una nueva vida, ante todo a través de la comunión de vida con Jesús, porque fue la enseñanza que el Maestro quiso hacer con los que Él amaba, tenerlos en esa vida tan privada, una vida de comunión. A esta comunión que se continuó de un modo diferente tras la resurrección, invitaba la Iglesia naciente a los hombres. Así que los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Estaban unidos entre sí y sin embargo tenían espacio para otros. Esto es lo que constituye la fe hasta hoy. Los cristianos invitan a otros hombres a conocer una comunidad con Dios que desde los tiempos de los apóstoles se han mantenido inalterada en la Iglesia Católica. Uno que verdaderamente quiere conocer a Jesús hace que otros se acerquen a Él, a entrar en comunión con Él, con Dios, y así es como se ha mantenido durante muchos siglos la Iglesia Católica. Transmitimos lo que vivimos, expresamos lo que celebramos y podemos ofrecer todo esto a Dios. Tenemos que hacernos otra pregunta importante. ¿Se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe? La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe, porque Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu Santo de la verdad, que Él los sostendría en la verdad. Así como los discípulos creyeron de corazón en Jesús, un cristiano, cuando pregunta por el camino de la vida, puede fiarse completamente a la Iglesia o de la Iglesia, dado que Jesús mismo encargó a sus apóstoles el ministerio de la enseñanza. La Iglesia tiene un magisterio y no puede callar. Tiene que enseñarlo y tiene que defenderlo. Ciertamente, miembros aislados de la Iglesia pueden equivocarse o incluso cometer faltas graves, pero en su conjunto la Iglesia no puede desviarse de la verdad de Dios. La Iglesia es portadora a través de los tiempos de una verdad viva que es mayor que ella misma. Se habla de ese depositum fidei, del depósito de la fe que hay que custodiar. Así se traduciría esto. Dispositum fidei es la fe que hay que custodiar, el depósito de la fe que hay que custodiar. Si esa verdad es negada o deformada públicamente, la Iglesia debe hacer resplandecer de nuevo lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Entonces tenemos que tener cuidado
para poder reflexionar o para poder vivir con la iglesia algún tipo de experiencia. Saber hacer resplandecer lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. En unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presentó recetas para una vida mejor. Koinonía Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Hay que preguntarnos, ¿es verdadera la Sagrada Escritura? Y tenemos que contestar. Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad, porque han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor. Ni la Biblia cayó ya acabada del cielo, ni fue dictada a unos escribas autómatas. Más bien Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Para que determinados textos fueran reconocidos dentro de los cánones de la Sagrada Escritura, se requería además la aceptación universal de la Iglesia. En las comunidades debía existir el consenso, es el consensus fidei. Si Dios no habla a través de estos textos,
esto está integrado por el Espíritu Santo, porque ya desde el siglo IV estaba establecido en el canon de las Sagradas Escrituras cuáles de los muchos textos cristianos primitivos están inspirados realmente por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? La Biblia, sabemos, no pretende transmitirnos precisiones históricas, geográficas, políticas o cualquier otro tipo de dato preciso. No quiere que solamente sean conocimientos de ciencias naturales. No quiere tampoco que se tome a la Biblia como si fuera un libro solamente de poesías o un libro nada más de denuncias, como sería en el aspecto profético. Los autores eran además hijos de su tiempo, vivían la cultura y vivían la enseñanza de su tiempo, el ambiente religioso y político. Entonces ellos eran hijos de su tiempo, compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasiones estaban influidos por sus limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura. Vamos a ir entonces en un itinerario paso a paso, viendo cómo podemos ir aumentando y enriqueciendo nuestra fe. Hay que preguntarnos entonces, ya hablando acerca de si la Sagrada Escritura es verdad o es mentira, ¿cómo se lee correctamente la Biblia? La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud de oración, una actitud orante, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado, porque es palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para con nosotros. No es que Dios haga este movimiento a sí mismo, hace un movimiento que nace del corazón, de su infinito corazón y su infinito amor. La Biblia, entonces, en primer lugar, se trata de leer realmente la carta de Dios, es decir, no de escoger detalles y dejar de lado el conjunto. El conjunto debe interpretarlo desde su corazón y desde su misterio. La promesa que Dios hizo de enviar un Mesías y la promesa cumplida al haber enviado a su primogénito en medio de nosotros. El conjunto debe interpretarlo desde su corazón y su misterio. Jesucristo, de quien habla toda la Biblia, también el Antiguo Testamento. Por tanto, debe leer las Sagradas Escrituras con la misma fe de la Iglesia de la cual han nacido. En la Biblia judía, ¿qué puede pasar? Como Biblia, griegos, biblos, rollo o rollo de escritura o libro, designan los judíos y los cristianos una colección de escritos sagrados surgida en un periodo de más de 1000 años y que es para ambos el documento originario de su fe. La Biblia cristiana católica es mucho más amplia que la judía, porque además de los escritos de esta, contiene los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas de San Pablo y otros escritos de la primitiva iglesia. Era la iglesia naciente. Así que rápidamente, ¿cuántos libros tiene antes de esto, cuántas secciones se divide la Biblia? Ya decíamos Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué,
Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos. Libros sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, que son todos estos autores del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros son reconocidos en el canon católico romano del Nuevo Testamento? 27 libros, empezando por los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, continuando con las cartas de Pablo, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, una de Tito, Filemón, Hebreos, y las epístolas católicas, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 de Juan, 3 de Juan y Judas. Y el Apocalipsis, que es un libro muy lleno de simbolismos. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Bueno, en el Antiguo Testamento Dios se muestra como creador y como quien conserva el mundo y es guía y educador de los hombres. También los libros del Antiguo Testamento son palabra de Dios y Sagrada Escritura. Sin el Antiguo Testamento no se puede comprender a Jesús. En el Antiguo Testamento comienza la gran historia de aprendizaje de fe que da un giro decisivo en el Nuevo Testamento y que llegará a su meta con el fin del mundo y el retorno de Cristo, especialmente en la segunda venida de Cristo. Y en esto el Antiguo Testamento es mucho más que un mero preludio del Nuevo Testamento. Los mandamientos y las profecías del pueblo de la antigua alianza y las promesas que se contienen en ellas para todos los hombres no han sido revocados, como decíamos, del Padre Celestial. En los libros de la antigua alianza se encuentra un tesoro insustituible de oración y de sabiduría, especialmente los salmos que pertenecen a la oración cotidiana de la iglesia. Para todos aquellos que ya están comprometidos, dando su apostolado, su servicio en algún método o en algún templo con algún grupo, entonces deben de saber que tienen que estar continuamente orando a través de la liturgia de las horas. Tienen que estar alimentando su vida, su experiencia con la lectura y con la meditación, reflexión y vivencia de lo que se reza en la liturgia de las horas. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? En el Nuevo Testamento se completa, decíamos, al llegar a la plenitud de los tiempos, la revelación de Dios. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el corazón de la Sagrada Escritura y el tesoro más preciado de la iglesia. En ellos se muestra el Hijo de Dios tal y como es y nos sale al encuentro. En los Hechos de los Apóstoles aprendemos acerca de los inicios de la iglesia y de la acción del Espíritu Santo. En las cartas apostólicas se pone la vida de los hombres en todos sus aspectos ante la luz de Cristo. En el Apocalipsis vemos anticipadamente el final de los tiempos. Y hasta aquí, hermanos, vamos a seguir meditando nuestra fe católica tan abandonada por muchos y a seguir enriqueciendo y aumentando para tener este gran conocimiento de Dios para nosotros. Que sigan con Dios, que Dios los bendiga, confiésense, ya mero comenzamos nuestra cuaresma y comulguen todos los domingos, que es el día de la fiesta del Señor. Hasta pronto, Dios los bendiga. Por hoy
nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.